Hola, bienvenidos a este momento de estudio de la lección de Escuela Sabática. Hola Heriberto, ¿cómo has estado? Muy bien, Pedro. ¿Sí? Gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Y llegamos a la lección número 6. Sí. Un tema también muy interesante y muy apropiado, sobre todo para poder aplicarlo a nuestra vida personal y nuestra vida diaria. ¿Qué tal si hacemos una oración Sí, para claro. empezar? Oremos. ¿Sí? Okay. Padre nuestro, te damos gracias por esta oportunidad que nos das, por tener esta lección y que alcance a muchas personas y que sea de agrado y que sea de instrucción para ellos también. Ayúdanos a aprender de esta lección, cómo es que tú nos motivas y cómo tú nos preparas para hacer tu labor, para hacer tu obra en esta tierra. Que esto sea un momento agradable para todos aquellos que la escuchan y que puedan hacer una decisión siempre por seguirte a ti. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Y como digo, llegamos a la lección número 6. El título de la lección es Motivación y preparación para la misión. Y quiero leer del libro de Lucas, el capítulo 24, los versículos 8 al 10. Leo de la Nueva Versión Internacional lo siguiente. Dice, entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús. Al regresar al sepulcro, les contaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Las mujeres eran María Magdalena, Juana, María la madre de Santiago y las demás que las acompañaban. La lección esta semana tiene como finalidad la de poder lograr que cada uno de nosotros podamos enfocarnos, que podamos encontrar, definir cuál es nuestra misión, qué significa ser testigos de Jesús. Recurrir a la fuente de motivación, ir a la fuente de energía, de capacitación, que entender que en sí mismo las Escrituras me hablan de Cristo, me dan a conocer quién es Dios, pero no me puedo quedar allí, no me puedo quedar solamente en tratar de conocer a Jesús de acuerdo a lo que otros me enseñan de Él. Tengo que ir necesariamente a la persona, tengo que ir a conocerlo personalmente a Él y relacionarme con Él, a la persona de Jesús. Y entonces, realmente en ese momento, el conocimiento de la palabra encuentra un sentido cuando yo encuentro a Cristo también. Y eso es lo que Jesús le comentaba a los fariseos y a los religiosos de su época. Y les decía lo que estaba señalado en el libro de Juan, el capítulo 5, los versículos 39 y 40. Y la versión Palabra de Dios para Todos tiene digamos, una forma de expresarlo muy, muy interesante. Y dice así, ustedes estudian las Escrituras con mucho cuidado porque piensan que las Escrituras les darán vida eterna. Pues esas mismas Escrituras son las que dan testimonio de mí. Pero ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Es interesante esto, Heriberto, porque esto pasaba con los religiosos de la época de Jesús. O sea, ellos conocían los escritos a la perfección, utilizaban diferentes reglas, incluso normas, instrucciones para poder cumplir adecuadamente las leyes, ¿no? Las leyes de Dios. Sin embargo, al encontrarse con la persona que era el cumplimiento vivo de esa palabra, no solo no la reconocieron, sino que también la rechazaron incluso, ¿no? Y la palabra escrita da a conocer, o sea, manifiesta, testifica de Cristo. O sea, ese es el punto, ¿no? Pero la experiencia con Él es lo más importante en realidad, o sea, el poder relacionarnos con Él, el poder tener una amistad cercana, íntima con Él. La palabra escrita me habla de Cristo, pero solo de manera teórica. La palabra viva en realidad, mi relación con Cristo, con el Señor, y no necesariamente el conocimiento teórico de la palabra escrita, me lleva a encontrar esa transformación, ¿no? Me cambia, me permite alcanzar aquello que deseamos como la salvación, o sea, a restablecer mi relación con el Señor. Y eso es lo que justamente el Señor les mencionaba a los religiosos de su época, ¿no?
O sea, nos enfocamos mucho en la palabra, pero en realidad el propósito es de que esa palabra te lleve a conocer a la persona de la que está hablando esa palabra. Es lo fundamental. Ahora, en el trimestre estamos estudiando el tema de la misión, del compartir, de anunciar un mensaje particular, digamos, una buena nueva, una buena noticia al mundo. Y quiero leer del libro de Lucas, del capítulo 24, los versículos 31 al 34. De la versión Palabra de Dios para Todos dice lo siguiente. En ese preciso instante les fue permitido reconocerlo, pero él desapareció. Los dos hombres se dijeron entre sí, con razón sentíamos que el corazón nos ardía de emoción cuando nos venía hablando y explicando las escrituras en el camino. Entonces se pusieron de pie de inmediato y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 apóstoles y a los que estaban con ellos y dijeron, en verdad el Señor ha resucitado, se le ha aparecido a Simón. Y es interesante todo esto, Heriberto, fíjate, porque la semana pasada estuvimos estudiando la historia de Jonás, ¿ok? Y quería mencionar esto porque me pareció muy, muy relevante. La figura, la imagen de la historia de Jonás, de los 3 días de haber estado en el vientre del pez, Jesús justamente lo mencionó como una señal de lo que a él mismo le pasaría. ¿Ok? Y esto tiene una connotación muy interesante porque dentro del contexto de la cosmovisión hebrea respecto de la muerte, para que ellos consideraran que una persona realmente estaba muerta, tenía que haber pasado por lo menos 3 días. ¿Ok? Eso, de cierta manera, digamos, le restaba un poco de credibilidad a algunas resurrecciones que el Señor había realizado, como por ejemplo el hijo de la viuda de Naín, o por ejemplo la hija de Jairo, ¿no? ¿Ok? Entonces, digamos, estas situaciones como que quedaban un poquito medio todavía quizás hasta cierta medida en la duda en el concepto o en la cosmovisión hebrea. Pero sin embargo, por ejemplo, ¿no? La resurrección de Lázaro fue un tema contundente. O sea, Lázaro tenía 4 días muerto. O sea, no había posibilidad de que él regresara, según la percepción hebrea, que regresara del Seol. O sea, no había esa posibilidad. Jesús mismo estuvo 3 días muerto. O sea, esa parte tampoco tenía ningún tipo digamos, posibilidad de ser contradicha o de ser negada por el hecho de que incluso cumplía con lo que significaba la cosmovisión que tenía esta gente respecto a esta parte, ¿no? Al tema de la muerte. Ahora, en los versículos que leímos en este momento, ¿no? De los discípulos que iban caminando hacia Emaús y que iban caminando con Jesús, pero ellos no lo habían reconocido. Dice la versión aquí que recién cuando le fue permitido a ellos reconocerlo, se le abrieron sus ojos y entonces fue que Jesús desapareció. Ok. Pero ellos regresaron nuevamente a Jerusalén en ese momento, o sea, de inmediato se pusieron de vuelta a Jerusalén, no importó si era de noche, en fin. Pero cuando ellos llegaron a Jerusalén y fueron a buscar a los discípulos estaban reunidos a puerta cerrada. Y dice incluso el libro de Juan que tenían miedo a los judíos, ¿no? ¿Por qué crees que estaba pasando esto, Heriberto? O sea, ¿por qué este grupo humano en ese momento estaban reunidos a puerta cerrada con miedo? ¿Qué cosa es lo que estaba generando esta sensación, este miedo que ellos habían desarrollado? ¿Qué cosa es lo que pasaba? Bueno, sabemos que ah, leyendo las escrituras, antes de que Jesús muriera, Él les había dicho lo que iba a pasar. Ajá. Les había dicho que Él iba a morir y que iba a resucitar. Sin embargo, ellos hasta ese momento todavía creían en un rey literal que los iba a liberar de los romanos. Sin embargo, aunque Jesús les había recordado, les había dicho lo que iba a pasar, cuando pasó,
ellos olvidaron todo lo que Jesús les había dicho. Ah, Y entonces se les derrumbó su idea que ellos tenían de un Salvador que los iba a libertar de los romanos y cayeron en miedo de que ellos también les fueran a dar muerte también. ya, Así es que ellos se escondieron ah, y en realidad no sabían qué iba a pasar con ellos. claro, Yo creo que esto nos enseña mucho para nosotros también, Pedro, porque esto nos debe de dar ánimo a nosotros, porque vamos a pasar pruebas también. claro. Nosotros, conforme se acerca más el tiempo del fin, ah, vamos a ser probados y quizás hasta vamos a ser perseguidos también como los apóstoles. Claro. Pero si nosotros nos aferramos y especialmente nos acordamos de las palabras que Él nos dijo, Ajá, nos va a dar ánimo, claro, ¿verdad? claro. Esto es interesante, fíjate, porque recién, digamos, cuando Jesús muere y después vuelve a aparecer, es que ellos empiezan a encontrarle sentido a las palabras que Jesús les había dicho. O sea, Jesús sí les había anunciado las cosas, sí les había dicho las cosas, lo que iba a pasar y todo lo demás, pero fíjate que en la mente de estas personas, de los discípulos, ellos, como mencionabas, estaban considerando a un líder humano, ¿no? Incluso entre ellos disputaban quién sería el mayor, o sea, Ujú. quién sería el más importante en este reino, ¿no? O sea, esa parte, digamos, ellos la tenían muy clavada en la mente, o sea, muy grabada allí, y no les dejaba visualizar una condición diferente de ese Ujú. Cristo que tenían delante de ellos, ¿no? Exacto. Ahora, considerando esto, o sea, considerando el hecho de que Jesús estuvo con ellos 3 años y medio, estuvo caminando con ellos, sí les mencionó todas estas cosas, ¿no? Pero ¿por qué crees que pasó esto? O sea, ¿por qué crees que de todas maneras, a pesar de todo esto, estas personas, estos discípulos, mantuvieron esa cosmovisión de Jesús, ¿no? O sea, ¿por qué ellos todavía, incluso cuando Jesús murió, o sea, ellos no cambiaron todavía su manera de ver a Jesús, ¿no? Sino que todavía pensaban de que era un rey humano el que iba a estar allí. Por eso también es que tenían miedo, por ejemplo, de los judíos, ¿no? Ujú. Porque estaban en la duda de si realmente el Jesús en el cual ellos habían depositado su confianza era verdaderamente el Mesías o no lo era. O sea, todavía ellos tenían ese temor, incluso cuando Jesús había muerto, ¿no? Pero cuando Jesús resucita y todavía les dice que esperen, hay una situación diferente. Pero la pregunta aquí, ¿no? O sea, ¿por qué será que esta gente no cambió su manera de ver a Jesús incluso cuando él murió? O sea, su cosmovisión, ¿no? No la habían cambiado, a pesar de que Jesús les había enseñado, ¿no? Jesús les había estado enseñando las cosas que iban a pasar, etcétera, ¿no? Pero ¿por qué estas personas no cambiaron su manera de ver a Jesús, ¿no? O sea, se aferraron de todas maneras a sus preconceptos ya, ¿no? A su condición de lo que habían aprendido incluso previamente, ¿no? A su Así es. religión previamente establecida, ¿no? ¿Qué pasó allí? Aparentemente ellos olvidaron la relación que ellos tenían con Jesús, porque Ajá. Jesús había estado con ellos, Él les había enseñado, les había dicho las cosas que iban a pasar. Pero una cosa, Pedro, es diferente escuchar lo que nos está diciendo que va a ocurrir a cuando las cosas ocurren Y las vives. y las estás viviendo en tu vida. Ya. O sea, ya estás viviendo por fe, o debemos de vivir por fe en ese Ok. momento, Ajá. creer en lo que nos dijeron, en lo que nos ha enseñado Jesucristo Ajá. y ahora ponerlo en práctica. Ok. Y Pedro, esto va a ocurrir, eso lo sigo diciendo porque estas son lecciones para nosotros porque eso nos va a ocurrir a nosotros también. Definitivo. Ok. No debemos desesperar, no debemos de olvidar las lecciones que Él quiere que nosotros guardemos en nuestras mentes, porque cuando pase, nosotros vamos a tener que vivir por fe, poner Así en es. práctica lo que hemos aprendido, y eso es lo que nos va, por medio del Espíritu Santo, nos vamos a sacar adelante, ¿verdad? Claro. Ahora, fíjate, es interesante, Heriberto, que a pesar de que, digamos, Jesús reconocía durante esos 3 años y medio que estuvo con estos discípulos, él reconocía que estas personas
no habían cambiado su manera de verlo a Él, ¿no? Y fíjate que no encontramos en la descripción de los evangelios que Jesús, digamos, haya tratado de forzar a que ellos cambien su manera de verlo, ¿no? O sea, de ninguna manera, ¿no? Jesús no se preocupó en tratar de que ellos cambiaran su perspectiva doctrinal, ¿no? Sino que siempre se enfocó en que pudieran mejorar su perspectiva relacional, ¿no? O sea, esa parte, digamos, cómo nos enseña a nosotros lo crucial que es justamente el enfocarnos en esa parte de relación, ¿no? Relación con nuestros semejantes, relación con el Señor. O sea, es un tema clave esto, ¿no? Exacto. Ahora, fíjate que nos quedamos con esta parte primero, o sea, de que este grupo humano, después de que Jesús murió incluso, se quedó derrumbado, se quedó desanimado, ¿no? Sus esperanzas, toda digamos, la posibilidad de creer en un reino establecido por este Mesías al que habían estado esperando, se derrumbó, se destruyó. Ok. Encontramos un grupo humano desanimado, pero en unos días más encontramos un grupo humano preparado y listo para poder recibir el Espíritu Santo. ¿Qué pasó allí, no? O sea, ¿qué ocasionó nuevamente ese cambio a mejor, ¿no? A positivo. Yo creo que primeramente hubo muchos testimonios Ok. de personas que testificaron. Primeramente fueron las mujeres que les dijeron, ha resucitado. Después vinieron los que iban caminando por el camino con él, vinieron, sí, en realidad él resucitó. Todo esto a ellos le estaba reforzando, oh, Jesús sí resucitó. Así Y es. se empezaron a acordar de las promesas que les había dicho. Así es. Ahora, nosotros, Pedro, no solamente debemos de estar listos para el fin, Ajá. porque nosotros, Dios quiere que nos preparemos hoy en día. Y de la forma que nosotros debemos de preparar, o que Él nos prepara, es por medio de las pruebas que nosotros pasamos también, diarias. Así es. Esas pruebas son las que nos dan a nosotros la fuerza, nos dan la fe para seguir adelante. Y si resistimos esas pruebas, cada vez vamos a estar más listos para las pruebas más grandes que vienen. Claro. Definitivamente. Esta parte es importante, ¿no? Esto justo me hace recordar de que hubieron cientos de personas que llegaron a ver a Jesús vivo, o sea, después de que Él fue crucificado, o sea, cuando resucitó, en diferentes momentos, durante los días que Él estuvo todavía en la tierra, hubieron cientos de personas que lo vieron, o sea, no fue un tema casual, digamos, de que algunas personas nada más lo vieron, sino que hubieron muchas personas que lo vieron, ¿no? ¿Ya? Hubo otra cosa más todavía, Heriberto, y es la parte de que cuando Jesús resucita también, se levantan algunos santos, es lo que dice la palabra, ¿no? Y fueron justamente a buscar a toda esta gente en Jerusalén, o sea, fueron a dar testimonio de la resurrección del Señor. O sea, gente que ellos sabían de que había muerto hacía tiempo atrás, se levantaron y vinieron a dar testimonio también. O sea, no fue un tema nada más tal vez de una histeria colectiva o una imaginación de unos cuantos, ¿no? Sino que realmente fue un evento confirmado, un evento que mucha gente lo pudo ver directamente, ¿no? Y que dieron testimonio de ello. Exacto. Y que además eso fue lo que los motivó a poder avanzar en contra incluso de la calificación de un grupo ilegal, un grupo perseguido, ¿no? O sea, incluso de estar dispuestos de entregar la vida, justamente por la convicción que ellos tenían de haber visto vivo al Señor. ¿Ok? Sí. Ahora, quiero avanzar a otra parte que me pareció muy relevante también en esta parte de la lección. Quiero leer del libro de Hechos, el capítulo 1, los versículos del 4 al 8. De la Nueva Versión Internacional dice esto. Una vez, mientras comía con ellos, ordenó, no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces los que estaban reunidos con él preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino a Israel?
No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre, contestó Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, como en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. Fíjate, Heriberto, que en estos versículos, antes prácticamente de que el Señor se vaya, todavía ellos estaban pensando en la condición de un Mesías humano. O sea, todavía ahí le pregunta nuevamente, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino a Israel? O sea, no entraba todavía esa parte, ¿no? Fíjate qué complicado todo esto, ¿no? Pero el Señor los detiene y les dice, esperen la promesa del Padre. Ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Según lo que estamos viendo en la experiencia de la iglesia primitiva, ¿existirá alguna relación entre lo que es la espera y la misión? O sea, ¿existe alguna relación entre lo que es la espera y la misión? ¿O cómo se relacionan tal vez la espera con la misión? ¿O por qué será necesaria la espera, ¿no? Bueno, sabemos que hasta hoy en este momento Jesús no ha venido, pero nos dejó la promesa que Él debe venir. Estamos en espera. Y estamos esperando que Él venga otra vez. Ahora, la pregunta es, ¿qué vamos a estar haciendo mientras nosotros esperamos también? Estamos en la misma situación. Estamos esperando un reavivamiento. Estamos esperando recibir el Espíritu Santo que nos va a proveer la fuerza para poder dar a conocer todas las verdades del Evangelio. Así es. Ahora, por nosotros mismos no podemos hacer nada. Hemos pasado por un periodo de evangelismo y se han bautizado muchas personas y ese es el trabajo del Espíritu Santo. Pero sabemos que en los últimos días va a ser un reavivamiento cual no ha sido hasta hoy. Ok. Y eso es lo que estamos esperando. Pero ¿quién lo va a recibir? No todos lo van a recibir. Va a recibir aquel que está listo para recibirlo. Si somos el pueblo de Dios, así como los apóstoles estaban esperando, ellos eran el pueblo de Dios. Nosotros queremos ser el pueblo de Dios. Entonces estamos esperando también la lluvia tardía del Espíritu Santo para poder predicar ese evangelio con fuerza a todo el mundo. Definitivamente, definitivamente. Ahora fíjate, Heriberto, que Jesús da una orden de lugares a donde llevar las buenas nuevas. O sea, y lo da de una forma secuencial también, ¿no? O sea, ¿crees tú que esta secuencia de lugares a donde Jesús nos envía a llevar ese mensaje nos revela algo? ¿Nos dice algo? O sea, ese orden incluso en el cual se está diciendo, tienes que ir primero a Jerusalén, después a Judea, después a Samaria y después a todo el resto de la tierra. Yo creo que sí, pero yo creo que para todo, esto se aplica a todos nosotros, porque a veces queremos ir a predicar a China, o queremos predicar a Rusia. ¿Y qué tal nuestro hogar? ¿Qué tal nuestro vecindario? ¿Qué tal está nuestro vecino? Yo creo que eso se aplica literalmente a nosotros porque ahí es donde tenemos nuestro primer trabajo de evangelización. Es a nuestros hijos, nuestros familiares más cerca que están con nosotros. Y a veces estos son los más difíciles. A veces. Pero es lo que Dios ha mandado. ¿Y por qué serán esas personas más cercanas las más difíciles? A veces yo creo porque tenemos, ellos conocen nuestra vida. Ellos conocen quiénes fuimos nosotros. Y por eso también dicen la palabra que a veces es mejor que alguien más de afuera venga y predique. Por eso cuando viene un predicador, a mí me da alegría porque yo lo puedo invitar a la casa de mis padres, de mis hermanos, porque ellos quizá pongan más atención a esta persona que a mí mismo. Pero eso no nos quita de todas maneras nuestra responsabilidad, ¿verdad? Porque si dando un buen testimonio en nuestra casa, en nuestra familia, cuando llegue alguien a predicar va a decir, tiene razón. Él no nos había dicho, pero nos está diciendo con su comportamiento. Claro.
Y fíjate, Heriberto, que definitivamente hay una condición de secuencia natural que existe en este pedido que el Señor nos da, ¿no? De ir Jerusalén, a Judea, Samaria y hasta lo último la tierra. Ahora, yo entiendo una parte crucial de comienzo incluso, ¿no? Que es el llamado a serle testigos, ¿no? A ser testigos de Él. O sea, un testigo es una persona que de primera vista, o sea, conoce algo, ¿no? O sea, que Exacto. ha podido ver, evidenciar, saber, no porque le contaron, digamos, sino porque realmente pudo experimentar de primera fila algún evento, ¿no? Alguna situación. Y es un testigo, ¿no? Exacto. Ok. Nosotros somos llamados a ser testigos de Jesús, ¿no? Y en este caso es necesario primero convertirnos en testigos de Él, o sea, poderlo conocer a Él, ¿no? Poder estar Exacto. relacionados con Él Sí, directamente, ¿no? y otra forma es porque Dios nos ha transformado, nuestra vida ha sido cambiada. Si hemos conocido a Jesús, ah, lo que hacíamos antes, por la gracia de Dios y el Espíritu Santo, nos ha transformado a una nueva vida. Así es. Ahora, el testimonio que nosotros, no los voy a decir yo, aquí está la Biblia, lee aquí, mira esto. La experiencia que más tiene impacto para las personas es lo que yo le puedo decir, lo que Dios ha hecho en mi vida, Ujú. cómo Él ha cambiado mi vida. Así Y es. entonces les puedo decir, lo que Él hizo por mí lo puede hacer también a ti, Amén. ¿verdad? Creo que esta es la parte fundamental, o sea, la parte vivencial, ¿no? Ujú. Y fíjate, Heriberto, lo que habíamos estado comentando antes también en algunas otras lecciones, en algunos otros estudios, ¿no? Esta parte fundamental de que al yo conocer al Señor y reconocer lo que Él ha hecho en mí incluso, empiezo entonces a poder tener la posibilidad de mostrarlo primero en Jerusalén, o sea, primero en mi casa, ¿no? Eh, con mi esposa, ¿no? El esposo, o sea, ¿qué es lo que le estoy mostrando yo? Con mi conducta, con mi manera de ser, le estoy mostrando al Dios que yo conozco, ¿ok? Juntos, los padres muestran ese amor o esa manifestación del carácter del Dios que conocen a los hijos también. Así ¿Ok? es. Eso es Jerusalén, mi casa, ¿no? El primer lugar, la primera iglesia. Y entonces, cuando Jerusalén está motivada, está llena de la presencia del Señor, entonces es capaz de poder llevar esa habilidad, esa manifestación también hacia Judea, o sea, hacia la congregación, hacia lo que conocemos como la iglesia, y participar y apoyar y extendernos hacia Samaria, ¿no? O Así sea, es. extendernos hacia los amigos, hacia los conocidos, hacia el vecindario, a la comunidad, etcétera. O sea, Exacto. poder tener esa posibilidad de ir avanzando más allá todavía. Y de, en fin, a partir de allí hasta lo último de la tierra. Ese es el propósito y esa es la secuencia que también el Señor nos entrega. Ahora, en nuestro contexto religioso, ¿no? En el presente, ¿cuál será la cosmovisión que la iglesia tiene de la religión y de Jesús? ¿Será que la cosmovisión que la iglesia tiene de la religión y de Jesús no le está permitiendo ser habilitado para convertirse en sus testigos? ¿Será acaso, Heriberto, que nosotros tal vez en este momento todavía no llegamos a comprender realmente quién es Jesús? ¿Será posible eso? Y que tal vez eso nos esté deteniendo de que alcancemos lo que mencionabas hace un momento, o sea, la espera de esa lluvia tardía, ¿no? Ujú. ¿Será que algo todavía está pasando y nos está, digamos, todavía privando de esa posibilidad? Yo creo que lo que nos está privando hasta ahorita, Pedro, es que, y da los estados de la iglesia. En la Biblia nos da Ujú. la Odisea, nos da todos los estados, y son estados, Etapas, ¿no? etapas de la Ujú. iglesia. Yo creo que en realidad estamos dormidos. Ok. Sabemos, así como las vírgenes, Ujú. sabemos lo que es el Espíritu Santo, sabemos que lo necesitamos para poder ir hasta donde va a ser las bodas, pero estamos dormidos. Y hasta que no despertemos, ¿y qué es lo que nos va a despertar? Es la pregunta. ¿Qué es lo que nos va a despertar? ¿Y te has dado cuenta que cada vez que hay un movimiento, que todos corren a la iglesia, que todos se acuerdan de Dios, Ajá. es cuando hay bendiciones? Claro, claro.
No, hay cuando hay persecuciones, Claro, ¿verdad? claro, cosas Cuando hay un complicadas. ataque terrorista, cuando hay una guerra. Esas son las ocasiones donde la iglesia despierta y realiza, oh, estamos en problemas. Ya, Y estoy dormido. Necesito prepararme porque Cristo viene pronto. así es, ¿Verdad? así es. Fíjate, muchas veces, tal vez incluso nosotros, o sea, en lo que se refiere a nuestra congregación, nos enfocamos en tratar de ponerle a los eventos tiempo, ¿no? O sea, Ujú. esto tiene que pasar y después tiene que pasar lo otro y después de lo otro. O sea, nos enfocamos mucho en eso, ¿no? O tal vez incluso nos enfocamos mucho en el asunto de que no, tengo que obedecer la ley, o sea, tengo que obedecer esto, tengo que obedecer lo otro, ¿no? Cuando muchas veces nos enfocamos en colocarle el tiempo a las cosas o a los eventos que ocurren, eh, me alejo justamente de tener la confianza en el Señor, ¿no? Porque Ujú. al final los tiempos le pertenecen al Señor, o sea, Él justamente nos dice, ¿no? A nosotros no nos toca, o sea, estar pendiente de esa parte, ¿no? Obviamente nos dio a conocer la profecía y dice con un propósito, ¿no? Para que cuando ocurra crean, Ujú. ¿ok? Pero también cuando, digamos, me enfoco en que lo más importante en mi religiosidad es la obediencia, tengo que obedecer, tengo que estar pegado a la letra, etcétera, me baso o me apoyo en mí mismo. Y entonces pierdo de vista la confianza en aquel que realmente es la persona que va a permitirme poder andar por el camino correcto, Exacto. cumplir con las formas, con las normas y las leyes y todo lo demás, ¿no? Sí, y claro, y eso es lo que estaba pasando con los discípulos. Ellos todavía tenían esta cosmovisión Ajá, de su tiempo de que ah, un libertador iba a venir así. y que ellos tenían que ser obedientes a la ley. Así es que esa era su visión que ellos tenían. ¿No estamos ahora nosotros con el mismo problema también? Que yo tengo que hacer esto, que tengo que hacer aquello. Cuando en realidad, si nosotros conocemos en realidad la doctrina, que Jesucristo es primeramente, debemos de conocerlo a Él. A él. Y ya Él nos dice en qué debemos de obedecer. Ujú. Una vez que le conocemos a Él, sabemos que Él es la salvación y que no hay otra cosa que nos pueda salvar más que conocerlo a Él. Claro, claro. Ahora, hay cosas que debemos de obedecer porque Él las hizo, pero las vamos a obedecer no para ser salvos, sino porque amamos a Jesús y las obedecemos porque somos salvos, no porque queremos ser salvos Claro, claro. por ellos. Fíjate, fíjate, Heriberto, que pienso que es posible, ¿no? Y no quiero decir de que así es, o sea, que así va a ser, ¿no? Pero probablemente, ¿no? Es posible que hoy nosotros necesitemos un cambio todavía en nuestra cosmovisión respecto de Jesús, ¿no? Quizás todavía hoy nosotros necesitamos poder conocer mejor a Jesús y que cuando ese cambio ocurra, estaremos listos para poder cumplir justamente con la misión que nos entrega, ¿no? Ujú. Para poder recibir la presencia del Espíritu Santo. Notemos que este evento, o sea, el cumplimiento de la misión, de la predicación, del Evangelio, es un evento que ocurre desde dentro del pueblo de Dios. O sea, no ocurre fuera del pueblo de Dios, sino este evento de llevar adelante el cumplimiento de la misión, de la predicación del Evangelio, es un evento que ocurre dentro del pueblo de Dios. O sea, nos toca a Así es. nosotros en realidad encontrar esa transformación, ese cambio, ¿no? El pueblo de Dios debe tener el Evangelio de Jesús. Exacto. Es necesario. Sí, Pedro, y además me acuerdo qué era lo que estaban haciendo los discípulos mientras ellos no salían y no iban a donde Jesús quería que fueran todavía, Ujú. qué era lo que estaban haciendo. Ellos no estaban durmiendo y no estaban perdiendo el tiempo. Ellos Ok, estaban orando y estaban haciendo el bien entre ellos. Se también. ayudaban entre ellos, oraban entre ellos. Y es cuando entonces vino el Espíritu Santo. Entonces, eso nos dice a nosotros qué es lo que debemos estar haciendo mientras nosotros esperamos que Jesús venga. No solamente enfocarnos a hacer la misión, pero estar orando y orando por otros y Ok, estar haciendo el bien a los demás. ok. ¿Verdad? Fíjate que tengo un concepto, digamos, bastante preciso tal vez sobre esta parte, ¿no?
cuando este grupo humano estuvo desanimado, estuvo destruido, derrumbado, y sus esperanzas se diluyeron, se desvanecieron, en ese momento Jesús no estaba con ellos. O sea, en su mente, en su corazón, Jesús no estaba, o sea, estaba muerto. Pero una vez que Jesús nuevamente regresó con ellos, entonces se reanimaron, se fortalecieron, ¿no? Nuevamente fueron repuestos en su deseo de poder salir adelante nuevamente. O sea, esto me quiere decir de que cuando nosotros, como grupo, como congregación, como iglesia, no tenemos a Jesús allí, vamos a ir a la deriva, ¿no? O sea, necesitamos justamente la presencia de Jesús para poder ser fortalecidos. Y sobre todo esta parte importante que mencionabas, ¿no? El hecho de la relación, o sea, buscarlo en oración, buscarlo en nuestra comunión personal, para que de esa manera estemos preparados y listos para recibir la presencia del Espíritu Santo, que justamente es la que nos va a capacitar para poder desarrollar esta misión que necesitamos enviar. Ahora, respecto de la misión, quiero que podamos enfocarnos brevemente para terminar y quiero leer del libro de Hechos, el capítulo 2, los versículos 46 y 47. Y leo de la versión Palabra de Dios para Todos. Dice, los creyentes compartían el mismo propósito. Cada día solían dedicar mucho tiempo en el área del templo y comían juntos en las casas. Compartían la comida con sencillez y alegría. Alababan a Dios y todo el pueblo los estimaba mucho. Cada día el Señor añadía a la iglesia a los que iban siendo salvos. Fíjate, Heriberto, que en estos versículos encontramos la manifestación elocuente del testimonio de un grupo de personas, ¿no? O sea, todo el pueblo los estimaba mucho, dice. ¿Ya? Y ellos solían, dice aquí, solían dedicar mucho tiempo en el área del templo y comían juntos en las casas. Fíjate la parte, digamos, particular que tiene el de poder compartir el pan, ¿no? La mesa, o sea, de poder convivir en este aspecto, ¿no? De poder relacionarse en ese aspecto. ¿Cuán valioso es esto de poder estar ligados en torno a la mesa, ¿no? ¿Cuánta ayuda hace justamente en el tema relacional? Fíjate que toda esta gente vivía, digamos, la gente que los veía, vivían sorprendidos, dice también la palabra, por las manifestaciones sobrenaturales que los discípulos realizaban. O sea, habían acciones milagrosas que los discípulos hacían, ¿no? Pero la gente estaba encantada de ver cómo es de que este grupo humano, la nueva iglesia que se estaba formando, cómo se relacionaban entre ellos, o sea, cómo vivían entre ellos, ¿no? Esa parte era lo que más los cautivaba y los animaba a querer ser parte de ese grupo. Eso, digamos, era el mejor sermón que justamente se predicaba, ¿no? Era el mejor mensaje, la mejor semana de oración, digamos, o de evangelismo que se podía realizar, era justamente verlos cómo vivían entre ellos. Esa parte es fundamental. Ahora, la pregunta, Heriberto, ¿no? ¿Por qué crees que hoy nuestra iglesia es diferente todavía a aquella que surge luego del Pentecostés, ¿no? ¿O qué le falta, por ejemplo, a nuestra congregación para ser semejante a esta llamada iglesia primitiva? Yo creo que lo que nos falta en realidad, Pedro, es aparte del tiempo, porque el tiempo ya se le dio a la iglesia, y todas estas enseñanzas que nosotros estamos aprendiendo, yo miro a la iglesia primitiva y ahora miro a la iglesia de hoy. Ajá. Nos reunimos para comer. Sí, ¿verdad? Sí. Sí, hay potlucks seguido, ¿verdad? Sí. Y lo pongo en contexto porque es cuando yo miro a mis hermanos, cómo se comportan unos con otros, cómo hablan, cómo conviven entre ellos. Y yo creo que lo mismo pasa con los que entran de visitas y nos están mirando a nosotros. Me gusta cómo conviven. Y ese es el mismo efecto que tiene hoy en día la iglesia para atraer a nuevos miembros a la iglesia, para que se queden. Es porque ellos miran que son reconocidos, que se les atiende, se les da amor,
se les pone atención. Ajá. Y yo creo que en realidad es cuestión de tiempo, Pedro. Claro, claro. Para que el Espíritu Santo se está mostrando. Y yo creo que cuando ellos estaban como una sola persona, dice, ellos creían lo mismo, adoraban igual. Ujú. Y es cuando estaban en oración que cayó el Espíritu Santo sobre ellos. Claro. Y yo creo que es solo cuestión de tiempos. Cuando se empiecen a mostrar todas estas cosas en la iglesia, pero ojalá que todos estemos allí. Claro. Ese es Y el seamos punto parte importante. de este evento que yo creo está por ocurrir. Claro. ¿Verdad? Definitivo. O sea, esta parte es definitiva. Ahora, como mencionábamos, ¿no? El tema vivencial, la experiencia, la relación, es la parte crucial, ¿no? Fundamental. Creo que ese es la parte que justamente muestra el Dios al que conocemos. O sea, ahora, definitivamente no vamos a poder dar lo que no tenemos. O sea, primero tenemos que llenarnos de la presencia del Señor porque lo buscamos cada día, porque lo aceptamos cada día, porque le abrimos nuestra vida, nuestro corazón, para que Él pueda habitar en nosotros. Esto es crucial, ¿no? Y de esa manera entonces vamos a poder ser testigos del Señor en Jerusalén, ¿sí? En Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿no? Y lo vamos a poder dar a conocer. Amén. Interesante, interesante. Hermoso tema, Heriberto. Sí, sí, muy interesante. Sí, sí, definitivamente. Tal vez haya muchas cosas que hablar, pero siempre el tiempo es un poco escaso. Pero espero de que esta información y el comentario que se ha realizado ahora sea de mucha ayuda también para nuestros amigos que nos están acompañando en esta ocasión. ¿Qué tal si oramos para terminar? Claro que sí. Vamos a orar. Te agradecemos, Señor, por tu bendición, por la posibilidad de entregarnos esa gran tarea que es la de poder ser testigos tuyos, Señor, de poder revelar, de poder manifestar quién eres, cómo eres tú a través de nuestras vidas. Y ayúdanos para que esto se haga realidad, para que a través de las vidas de cada uno de nosotros también podamos manifestar, Señor, el Dios de amor que eres tú. Bendícenos también, permítenos poder cumplir con esa tarea y bendice a las personas que a través de este mensaje, de esta manifestación y testificación de tu carácter, podrán conocerte, Señor, y amarte también. Te rogamos que nos despidas con bien, te lo pedimos por Jesús. Amén. Amén. Muy bien, nos vemos la próxima semana, Heriberto. Claro, y estaremos con la gracia de Dios. Amén, amén, que así sea. Nos vemos la próxima semana, amigos. Hasta luego.